mencionado Gustavo las películas, la verdad, cuando hablamos en aquel bar llamado Mods, nombrémoslo, una franquicia Mods, que la verdad nos empezamos a encontrar. Y bueno, esta película trae brillantemente un montón de conceptos psicoanalíticos para mí, ¿no? Y como bien dijo Gustavo, es una psicosis, se animó muy bien a hablar de las estructuras clínicas, pero me trae un poquitito la neurosis, porque me parece que es una película totalmente freudiana. Me parece que acá Polanski nos da muchísima tela para cortar respecto de lo que es la sexualidad, como trajo Gustavo, lo que son los espacios, lo que es el departamento o la casa, ¿no?, donde habitaban estas dos hermanas, y la cuestión medio simbiótica, que lo voy a decir un poquito al pasar, de, por ejemplo, Carol con su hermana, ¿no?, incluso un poco en esta cuestión de querer estar bastante pegada a ella porque no entendía de las relaciones amorosas, y también en la escena primera, donde, bueno, también lo trae Gustavo, ¿no?, esta cuestión medio mortífera de esta mujer algo grande, ¿no?, donde cuando la corta, ¿no?, que le estaba haciendo las manos, las uñas, esta señora le dice, o sea, despertate, ¿no? O sea, parece que estás, o sea, como en un estado de ensoñación, ¿no? Un estado como de pura calma, o sea, debes estar enamorada, ¿no?, le dijo. Nada desacertado, o sea, podemos pensar, porque justamente de lo que ella no podía hacerse cargo era de ser deseada por un hombre. Tornarse un objeto de deseo para un hombre, ya que hablamos de Buñuel, también lo nombro, que es una película genial, ese objeto por el deseo, es para ella intolerable, por una cuestión psicótica, por una cuestión de relación con los otros, donde ya la vemos, o sea, esa mirada perdida, ese caminar totalmente desafectivizado, ¿no?, con una relación, o sea, la mirada me parece totalmente brillante, como emplea el ojo, como emplea las aberturas, también las rejillas por donde ella escucha el acto sexual de la hermana, que ahora nos vamos a introducir un poquitito en eso, a partir del gran maestro Freud. Cómo permite ella conducirnos con estas grietas en el ojo. O sea, a mí le puse como ese primer titulito, ¿no?, para adentrarnos un poco en la historia traumática que para todos lo es. La sexualidad es traumática, lo va a decir Freud, lo va a decir Lacan de otro modo más estructuralista, con el tema del significante, que también lo voy a traer un poquitito, con el significante del nombre del padre, porque me parece importante para hablar de la psicosis, pero nos vamos a adentrar ahora un poquitito en ciertos elementos polanskianos, ¿no?, para dar cuenta de los elementos freudianos. Me parece brillante poder traer, ¿no?, ese estado de trance en ella. Recuerden el tic que ella tenía donde se tocaba la nariz, ¿no? O sea, esa cuestión de repulsión de su propio ojo, ¿no?, donde esa afectación de la mirada, haciéndole honor a este espacio, ¿no?, de la afectación de la mirada, la voz en las hendiduras, esto más que hendiduras y más que hueco, más que deseo, más que falta, acá se le torna totalmente intolerable. Tiene que ser cerrada, tiene que ser acallada, esa mirada que el otro le dirige, como se gustaba, ¿no?, la cuestión de la mirada, porque le resulta intolerable la sexualidad. Y acá nos vamos a meter un poquitito en Freud, entonces. Polanski nos va a mostrar un montón de conceptos psicoanalíticos, y para hablar de esto no va a ser sin la entrada en la concepción del trauma para Freud. La concepción del trauma, donde tiene un valor histórico en la constitución de cada uno de nosotros, ¿no?, los elementos que conforman la subjetividad, la constitución psíquica de cada uno, ¿no? Gustavo trae el tema de los espacios. En este departamento es brillante como está este espacio. Yo lo grafico, si querés, con tiene un nombre y es el padre, podemos pensar, ¿no?, un padre totémico, ¿no?, donde se le viene todo encima, las grietas, las manos, o sea, como todo empieza a ser perturbado y a intentar ella sacarse, limpiarse, como dice Gustavo, ante esto que se le viene totalmente encima. Y entonces por eso hablamos de que no es una neurosis sino una psicosis. Y acá, ¿por qué traigo la neurosis, no? Por el tema de que Freud, cuando se inicia, fue una película bastante en boga también con el tema del psicoanálisis, o sea, un periodo donde también el psicoanálisis estaba muy en boga
junto con la conformación de estas películas. Y Freud inicia esto de la teoría del trauma, donde empieza a decir, pero ¿qué pasa con mis histéricas? ¿No? Que es ahí donde él empieza a interiorizarse y a fundar el psicoanálisis. ¿Qué pasa que mis histéricas, no puede ser que me mientan todas, en esta cuestión de haber sido objeto de abuso de un padre, ¿no? De un otro? Entonces, porque ellas, fabulando historias, ¿no? De que tenían esta cuestión de un fantasma abusador, haber sido violadas, violentadas por un padre, ¿no? Entonces él empieza a descartar el factor real, ¿no? El hecho real, la trama real de lo que le cuentan las histéricas, que en su conversión hacia el cuerpo, ellas tenían, o sea, había un síntoma del cual había que ir descifrando. Fue así donde Freud empieza a hablar también de las asociaciones libres, ¿no? De cómo esta película muestra también una tela simbólica, más allá de que Carol esté bastante lejos de un simbolismo o le falte un armado simbólico. Tiene más, como yo ya les he hablado de los anillos de Lacan, o sea, muy al pasar, la constitución de los nudos real, símbolo, imaginario, en ella están bastante descolocados. No puede tener, por ejemplo, se me ocurre pensar, ante la presencia de un hombre del cual ella no quiere saber nada, un neurótico o una neurótica podría decir, basta, no me persigas, o sea, o pegar una cachetada, incluso, que es, por ejemplo, en un caso clínico freudiano, en el caso Dora, donde ante un hombre que está en la famosa escena del lago, Dora le pega una cachetada porque siente asco, ¿no? Porque siente asco cuando ese hombre la desea solamente a ella, en el historial. Y acá hablamos del asco también, de la sexualidad, y en ella no, o sea, en Carol, no puede, por ejemplo, pegar una cachetada. Lo que tiene es ese tic, o sea, que empieza como a tener esa despersonalización, y que, bueno, obviamente sabemos el desenlace de que ante la preocupación de un hombre, el amor de un hombre, que la busca y demás, ella lo que siempre dice en una voz alineada es: no, se me hace tarde para ir al trabajo, no puedo, no, siempre como evitando las citas. Podemos ahí pensar en una posición histérica. Lo que pasa es que tiene una locura, operando ahí. Y entonces, tornársele totalmente intrusivo un hombre, la sexualidad está muy trastocada. Entonces, bueno, volviendo a Freud, él organiza la sexualidad a partir de la fantasía. Ya no va a ser el hecho real, el hecho contundente de haber sido abusada una mujer para que sea histérica. Ahí se anuda un deseo inconsciente, que eso dará cuenta de la prohibición del incesto, que también lo traemos, donde acá a mí se me ocurre pensar, o sea, de un posible, o sea, no sabemos, es verdad, como dice Gustavo, pero arriesgo un poco la hipótesis para hablar un poco de causa-efecto, ¿no? De que ella, ante esa foto familiar, el portarretratos brillante que trae Polanski con esta foto de la familia, ella está ahí chiquitita observando, ya pone la mirada en alguien adulto, como mostrando un rechazo, una repulsión hacia, no sabemos quién, puede ser una figura paterna, que ha gozado de ella, ¿no? Entonces podemos a partir de ahí pensar como un desencadenamiento, que cualquier hombre que se acerque es como si se acercara a su padre. Y eso en la cultura, en lo que funda también, o sea, la cultura en tanto fundante, no permite que uno tenga relaciones endogámicas, más allá de que existan, más allá de que la ley siempre se transgreda, ¿no? Pero aquí ella como que nos está mostrando en bandeja que parece que hay un departamento, un padre en un departamento que parece que se le viene encima. Innovación freudiana, texto de la película, el inconsciente, ¿no? El inconsciente estructurado como un lenguaje, dice Lacan, y cómo ella, o sea, habla en la primera escena, esta mujer, ¿no? Este estado de desolación, que está durmiendo y demás, no puede dar cuenta de este inconsciente, ¿no? Que está como ya fermentando, podríamos decir, una fantasía donde hay una persecución de los hombres. Y estas instancias psíquicas, ¿no? La finalidad de hablar del inconsciente para Freud, que introduce el psicoanálisis con las histéricas, ¿no? Que hablan de la sexualidad, que hablan del repudio, y que dice Freud que las histéricas sufren de reminiscencias, a diferencia de una psicosis, porque Freud se basó en el campo de la neurosis, Lacan irá más allá. Lo que en una histeria, que es una neurosis, aparece esta cuestión de sufrir de reminiscencias, ¿no? de recuerdos que no pueden ser dichos, porque hay un goce ahí sexual que no puede decirse, porque la verdad es dicha a medias, dirá Lacan. En la psicosis
nada de reminiscencias, puro real. Ella siente, ella vive que el otro la está gozando, ¿no? Entonces ahí el inconsciente está bastante trastocado, está bastante, diría, un analista a cielo abierto. Entonces hablamos de esta estructura psíquica de Carol, ¿no? En la alienación, que no se trata ni de un demonio, ni de una causalidad donde es una deformación biológica, no, se trata del fermento de la cuestión sexual que no puede ser tramitada simbólicamente, no puede ella asimilar que todo se le torna en alucinaciones, sea auditivas, esto es brillante, porque hay más que sonidos, ruidos, con el tema del teléfono. A mí me daba mucho, o sea, cuando sonaba el teléfono yo me asustaba, porque la verdad es estruendoso el tema del teléfono, del timbre, ¿no? Y es como si fuese un tic-tac, como un despertar, ¿no? Como si fuese una pulsación sexual, un despertar sexual que en ella no puede tolerarlo. Freud que habla en el segundo despertar sexual, cuando aparecen la cuestión de la pubertad y demás, y bien esta muchacha no es adolescente, siempre aparecen traumas y siempre aparece qué hago con la sexualidad, ¿no? ¿Qué hago con lo que me está pasando? Se apodera de mí esto pulsional. Bueno, en ella se apodera y la toma en brazos, ¿no? O sea, me parece brillante la escena del pasillo y cómo se amplían los espacios y ella queda chiquitita, ¿no? Entonces nos metemos en un complejo, el complejo de Edipo, ¿no? Podemos pensar qué hace que Edipo Rey se saque los ojos y ella se rasca cerca del ojo, ¿no? Tiene, aparte de las escenas más cercanas son las de un ojo, la grieta de un ojo, se me ocurre pensar, y una mirada muy vacía donde eso es una desafectivización, una despersonalización, que un neurótico no tiene esa mirada, lo puede mantener un segundo, pero no tiene una mirada perdida como ella sí lo tenía en Sondheim en su mirada. Nos remitimos a la infancia. Por eso me parece como bárbaro que Polanski ponga una escena de un portarretratos al inicio, al final, de una niña abusada, no sabemos en la realidad, en la fantasía, pero no importa que así el valor, insisto, de la realidad material, basta que ella se arme una alucinación de todo eso. Por eso aparecen los hombres que la toman en los brazos y ahí se acaba el ruido, no, hay un completo silencio de ella, ¿no? Observen cómo se corta el sonido, ni siquiera grita ni nada, o sea, es tomada, es sorprendida por un otro. Y en esa sorpresa, ella queda, hay una escena donde cuando ya suena el timbre y aparece este hombre de la renta, que le va a comprar, que le quiere, o sea, para que ella le pague el departamento en alquiler, ella aparece toda arrastrándose, ¿no? Como semidesnuda, ¿no? De eso podemos mostrar una escena de violencia. Me parece fantástico como ahí la sutileza de Polanski en mostrar en una psicosis el abuso completo. No hay fantasía posible, ella lo vive como real, esa alucinación es real. Lo que para nosotros es alucinación y para el psicoanálisis, para ella es real. Pero entonces, ¿cómo podemos pensar? ¿Qué hace un desencadenamiento? ¿Por qué Polanski nos está mostrando esto a partir de la locura, ¿no? Y bueno, Polanski medio perversón, y el psicoanálisis también, trae esta cuestión perversa del padre, ¿no? Por eso me parece como genial traer no solo el complejo de Edipo, que lo voy a nombrar un poquitito al pasar, pero cuando ya leen de las fichas se podrán meter un poco. A mí me hizo releer los primeros textos freudianos, ¿no? La cuestión de los 3 tiempos del Edipo, bueno, eso ya es más Lacan, pero me parece fundamental ir a las fuentes, ir o sea, al sexo, que es traumático para todo ser humano, no para la psicosis, para todo neurosis, psicosis, perversión, es traumático. Y eso tiene que ver con un otro, tiene que ver con este otro primordial que tanto les he hablado y tan amigos nos hemos hecho. Ya que otra vez a muy bien, yo traigo al otro. Entonces, me parece que esta película muestra la travesía, muestra como la infancia, ¿no? Está actualizada la infancia, aquello que debe reprimirse, que en un tiempo de latencia, dice Freud, no se puede mostrar la sexualidad como cuando uno es niño y muestra los genitales, o sea, anda a pecho, ¿no? Sin ropa, o sea, y demás. En ese periodo de latencia tienen que aparecer los diques anímicos, tienen que aparecer el asco, la vergüenza, la humor. Y ella tiene en exceso, si querés, o sea, estas cuestiones, ¿no?
que ni siquiera la vemos desnuda, excepto en esa escena donde es violentada de la que recién les acabo de contar. Entonces, el film muestra todo el tiempo esta travesía de la infancia, ¿no? Por eso voy a Edipo, por eso voy a... o sea, a Edipo cuando se arranca los ojos es por una cuestión incestuosa, por haberse acostado con la madre, ¿no? Entonces me parece fundamental, me parece brillante que ella nos está mostrando una verdad, o sea, ¿no? Ser gozado por un otro, y ese otro, desde Lacan, es un padre. Es un registro de un otro donde un padre o una madre, ¿no? No se sabe, es quien cumple el rol de otro primordial. Y acá ella nos está mostrando eso, o sea, a desvelo total, que ha sido abusada. No sabemos, en cuerpo y en alma ella no puede hablar, ella nos muestra esta trama incestuosa. Entonces todo hombre se le va a tornar incestuoso, se le va a tornar intrusivo. ¿Y qué hacer con la intrusión para un psicótico? Bueno, hay millones de desencadenantes en una psicosis, pero en esta cuestión, medio paranoica, o medio no del todo paranoica en ella, sería como una frase certera, ¿no? Una certeza de que los hombres me miran, los hombres me gozan, ¿no? Y ante eso, ¿qué hago? Bueno, no puedo escuchar lo que tiene un hombre para decirme, de que me quiere, de que me ama, no, eso no se me anuda. Entonces, cuando tiene que llamar a un padre, diría Lacan, ¿no? En tanto significante, en tanto metáfora paterna que nos permita estar en una realidad compartida, ¿no? Que eso es la neurosis, ¿no? Sacar el deseo caprichoso de un otro, donde un sujeto inicialmente viene como objeto de goce del otro, hace, como ya les he explicado en el tema de la madre cocodrilo y demás, a un falo, ¿no? Hace que el significante del nombre del padre, lacanianamente hablando ahora, entra en escena con lo que es la metáfora, una sustitución. O sea, de ese deseo incestuoso aparece, sacamos a ese sujeto y aparece, o sea, el sujeto en relación con un objeto velado y su mundo circundante. Cada uno lleva su objetito, ¿no? Velado, su objeto pulsional, ¿no? Para lo cual unos pueden neuróticamente sentirse mirados, observados, otros, bueno, sí, de millones de maneras puede sentirse alguien. Pero acá ese objeto está bastante atravesado, sin velo, ¿no? Ella nos muestra esta verdad, siempre amordazada, siempre en la trama incestuosa. Diciendo muy al pasar el complejo de Edipo en Freud, el varón y la mujer van a tener destinos distintos, ¿no? En el varoncito, él ante el temor de que lo castren, ¿no? Que va a ser el padre, ahí metemos al padre en tanto función, es el que le va a decir a un niño, no te vas a acostar con mamá. Entonces, y aparte no tiene con qué competir, ¿no? El padre es el que detenta el falo. Entonces de ahí se corre, y cuando se corre, preserva su órgano sexual, preserva el falo, no es solamente un órgano sexual, y de ahí aparecen las diferentes salidas, la homosexualidad, la heterosexualidad. En la mujer es otro camino mucho más enroscado, por eso siempre trabajamos las películas con las mujeres que tienen que ver con la locura, con la sexualidad, y bueno, cada una con su peculiaridad, pero es brillante también para trabajar sobre el psiquismo humano. Tiene otra vuelta, porque ella ya, la mujercita, ¿no? En el complejo de Edipo ya está castrada, es decir, no ha sido dispensada con el órgano, por lo cual se siente celosa, ¿no? Y le va a dirigir bronca a la madre, como que no le dispensó, no le dio suficiente leche. Bueno, esto lo trabaja Freud en los 3 ensayos de psicología de la teoría sexual, ¿no? Entonces ahí se va a dirigir a un padre, ¿no? Un padre que en el principio va a esperar un hijo. De ese padre, como tampoco es posible, vendrá la latencia y en un tiempo posterior un padre que ceda a esa muchacha a los brazos de otro hombre, ¿no? Otro hombre donde en la ecuación simbólica pene, falo, se va a traducir en un hijo. Me dará un hombre un hijo, por eso no puede darle un padre, más allá de que existan las transgresiones. ¿Qué sucede en la psicosis, no? Bueno, nos preguntamos acá. Bueno, hablamos de este complejo paterno freudiano y, como ya les nombré, de la metáfora paterna lacaniana. ¿Por qué hablamos tanto del significante? ¿Por qué hablamos tanto de lo simbólico? ¿Y por qué en esta película, como en un par que ya hemos visto, no hay una neurosis? O sea, no se cuenta con un simbólico. Porque acá, dirá Lacan, el nombre del padre, o sea, este significante primordial, está forcluido, es decir, está por fuera, no hay un mecanismo defensivo que en la neurosis es la represión, y ahí es donde aparece
la cuestión del complejo patógeno, donde aparece el inconsciente con las marcas del otro, con las huellas que van a determinar siempre la sexualidad a partir de un otro. No, acá ese significante, el nombre del padre, está fuera de lo simbólico y va a retornar en lo real. Por eso en ella retorna en lo real. Cuando se dice siempre, aunque no lo van a entender mucho, pero porque es muy complejo, pero se dice siempre que cómo desencadenar una psicosis, bueno, Gustavo lo trajo, empieza a desencadenar cuando esta mujer, que es la hermana, se va con otro hombre. Ahí deja de tener esta relación simbiótica con ella, desaparece esa otra, ¿y qué hago, no? Ahí empieza a venirse todo el espacio encima. Entonces, se queda sola con un hombre, ¿no? Que le toca el timbre, rompe la puerta, que es este muchacho enamorado, y ahí es donde ella agarra, ¡pa! Y le pega, ¿no? Le pega y lo mata, una muerte limpita, como dijiste vos, casi sin huellas. Hace en esta, iba a decir en esta paciente, pero bueno, si yo lo tomo como caso clínico, ¿no? Hace en Carol, en este personaje totalmente brillante y perdido, que cuando, insisto, ¿no? Que en una neurosis, si él se preocupa, ¿no? Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Que faltaste al trabajo? ¿Qué te sucede? ¿No? Ella puede repetir, no, la verdad estaba mal, estaba angustiada, no sé, se fue mi hermana, qué sé yo, algo. O no me jodas más, no sé, algo que, para no sentirse tan perseguida si tiene conflictos con su sexualidad, en el vínculo con un hombre, con un otro. No, ella no responde, no puede haber un simbólico, y no puede anudarse este significante del nombre del padre que se llama, ¿no? Hay un llamado al nombre del padre, va a decir Lacan, y no, acá hay un plano totalmente imaginario. Por eso el cuerpo de ella se desvanece, por eso su mirada perdida, su caminata por la calle perdida, que ni registra los chiflidos, ¿no? De estos hombres en la construcción, por ejemplo, ¿no? Que ante la belleza de un hombre ella se esconde, no puede pavonear, ¿no? Ya que utilizó esta palabra, no puede hacer semblante y dejarse seducir o seducir incluso con la belleza que tiene esta mujer. Entonces, ahí aparece el plano imaginario en su grado máximo, ¿no? El plano imaginario es ese departamento que se le viene encima, son esas alucinaciones, esa grieta, me parece brillante como con la tierra de la grieta, ¿no? Es el trauma de la sexualidad, que en ella no puede ser llenado, no puede ser velado, con un fantasma donde pueda ella, insisto, manejarse de un modo más aireado, ¿no? No, ella se siente amenazada, todo el tiempo está amenazada. Entonces, ¿qué vemos acá? Como traje en otras películas, alucinaciones visuales, las grietas, los hombres, las manos, los brazos que a ella la toman, la dejan supeditada al capricho y goce del otro, tornándola objeto de goce, no de deseo, porque ella no ve el deseo del otro, lo ve amenazante, por eso es un goce y por eso es lo pulsional, emergente, sexual. ¿Qué hacemos con este trauma? Bueno, lo tiene que expulsar, por eso ese significante, como les digo, el nombre del padre, retorna en lo real. O sea, ella, ese cuerpo, o sea, eso cuando se rasca, no puede tolerarlo. Entonces tiene que hacer algo con eso. Entonces por eso es como que hay un desdoblamiento en la psicosis, donde no puede haber un registro, insisto, simbólico, donde veo al otro que, bueno, que me está hinchando, que no quiero tener ninguna cita con él. No, se le viene en una rivalidad, que Lacan lo va a trabajar no en su seminario, en un escrito técnico. Entonces, Lacan va a decir que no cuenta con ese significante en la psicosis, no se cuenta y retorna en lo real ese goce. Hay un agujero que no es el agujero de la castración neurótica, sino hay un agujero y a partir de ahí van a venir en cascada los significantes y no pueden anudarse esos significantes. Como les digo, no puede decir ella, no me molestes, no. Se le viene en cascada, hay un desastre creciente imaginario. Y ese desastre creciente imaginario se estabiliza en una psicosis, donde hay un desencadenamiento con una metáfora delirante. O sea, no hay una metáfora paterna como aparece en una neurosis, ¿no? Para sacar del goce a ese niño y aparecer en una significación compartida. Hay una metáfora delirante. ¿Por qué delirante? Porque ella alucina, porque ella todos los hombres se le tornan persecutorios. Alucinaciones, como les digo, visuales, las grietas, por ejemplo, los hombres, las manos, y auditivas. Hay una escena que me parece también muy freudiana, ¿no? Con el complejo de Edipo, ¿no? Donde ella está escuchando, no se puede dormir, o sea, los ojos siempre alerta,
porque escucha el acto sexual de la hermana, ¿no? A partir de las endijas, de esa rejilla que comunica a la otra habitación, y entonces ella fantasea, ¿no? Parece como esta teoría sexual infantil, ¿no? De dónde vienen los niños, ¿no? Parece que ella la está como vivenciando. Hay un placer en ella que desborda, no es todo repulsivo, pero ¿qué hace con ella? ¿Qué hace con esa sexualidad traumática? No puede incorporarla, no puede sentirse deseada o desear a un hombre. Por eso, insisto, hay una conclusión, ese es el mecanismo de defensa. Entonces, para traer una cita de Lacan, voy a decir que es en un accidente de este registro, o sea, el simbólico, ¿no? Y de lo que en él se cumple, a saber, la forclusión del nombre del padre en el lugar del otro, con mayúsculas, y en el fracaso de la metáfora paterna, donde designamos el defecto que da a la psicosis su condición esencial con la estructura que la separa de la neurosis. Es decir, hay un defecto ya en lo simbólico, como les decía, donde acá ella no puede contar con ese significante del nombre del padre, ese llamado, como les digo, para constituir un armado fantasmático. ¿Qué aparece? Esto por ahí un poquito más complejo, pero lo tiro igual. Aparece un padre con mayúsculas. Un padre es decir, la ley, ¿no? No el transmisor de la ley, como yo les he marcado en otras películas, en tanto transmisor de la generación, de ceder a una hija o a un hijo para que tenga una relación vincular con otros. No, es un padre que goza, por eso me parece el departamento un ámbito de pleno goce, ¿no? De espacio donde ella queda entrampada. Me parece genial como eso es tan metafórico y brillante en Polanski y tan sexual, ¿no? Porque siempre vamos a estar atravesados por la sexualidad. Estas películas nos lo demostraron. Insisto, posición de objeto. Y voy a traer otro poquitito de Freud, donde dice: ha de saberse en efecto que la referencia de un síntoma histérico a una escena traumática solo trae consigo un progreso de nuestra comprensión etiológica cuando tal escena cumple dos condiciones esenciales, o sea, la escena traumática, ¿no? Ha de poseer adecuación determinante y fuerza traumática suficientes. Es decir, en esta mujer, el valor traumático no lo sabemos, pero nos muestra una foto de portarretratos familiar, puede haber tenido que ver con un incesto, no sabemos, pero puede mostrarnos esa película para tenértela desde el psicoanálisis, el valor traumático de eso vivenciado, y a su vez tener un efecto totalmente en la causalidad psíquica tan fuerte que hace al traumatismo y que hace a que en un tiempo posterior, o sea, porque no es en la infancia, uno en la infancia desborda, o sea, no puede significar, siempre, por eso hay dos tiempos de la sexualidad para Freud, para Lacan, ¿no? El primer tiempo, ¿no?, de la sexualidad infantil, y el segundo tiempo con el intervalo de la latencia, como les digo, ahí aparece la represión, la neurosis, los diques anímicos, la vergüenza, el asco, la conciencia moral, y en el segundo tiempo el despertar sexual. Bueno, el despertar, el reloj, o sea, el teléfono, o sea, me lleva a pensar estos elementos de Polanski en eso, ¿no? Ese despertar tan estridente que en ella es intolerable, ¿no? Y enmudece. Entonces siempre se necesitan dos tiempos, no es un tiempo sin el otro. Y en ella, bueno, por eso nos muestra en la etapa de la adultez. Bueno, y si hablamos también del complejo de Edipo, la cuestión del complejo paterno, ¿no? Y desde Lacan de la construcción a partir de, o sea, subjetiva a partir de la metáfora paterna y el significante del nombre del padre, ¿a qué llevamos acá, ¿no? Con esta película? A lo siniestro, a lo más terrible. Por eso me parece la película donde acá Freud se llevaría un galardón, porque es como que está puesta toda su teoría, por lo menos de los inicios, ¿no? Su teoría freudiana con el trauma, con la sexualidad, y con el inconsciente, que no se trata acá de la conciencia. Uno no puede... a ver, ¿cómo estos personajes, o sea, siempre el inconsciente, o sea, esa pulsación, el inconsciente, o sea, el inconsciente tiene una realidad sexual, entonces por eso se aparece con síntomas, con fallidos, con lapsus, ¿no? O sea, por eso tiene esta maravilla de ser metafórico en ese sentido el inconsciente, y por eso Freud se basa en los síntomas, en el inconsciente que da tela para hablar. Y en esta persona, o sea,
este inconsciente está tan oscuro, o sea, muestra un inconsciente tan oscuro que justamente nos lleva a esta trama donde el ello, el super yo, el yo, están todo el tiempo contaminados, están todo el tiempo en distintos espacios, distintas instancias donde se muestra a ella apresada. Son instancias, o sea, el departamento podemos pensarlos como instancias psíquicas. Por eso él trajo, Gustavo, la frase de Jung, ¿no? El tormento, la perturbación de los espacios, en el contacto, o sea, la batalla que siempre libramos con el otro, y siempre es con la sexualidad, siempre tiene que ver la sexualidad, no en tanto acto sexual, o sea, por eso también a Freud se lo consideraba medio perverso, pero no se trata del acto sexual en sí, se trata de la sexualidad porque estamos hechos de libido, estamos hechos de esta cuestión sexual que hay que acallar, o sea, que hay que acallar, no, o sea, no es que hay que acallar, hay que tratar de que se transite de alguna manera donde no se vuelva enloquecedora. Que en esta, insisto, en Carol aparece totalmente agrietada, con estas rejillas, con estas cuestiones del departamento que parece ser su mente, ¿no? Ya para ir más o menos finalizando, para no repetir escenas y demás, o sea, pero hay varias escenas brillantes, pero van siempre en la línea del arrasamiento del otro y del plan imaginario de cómo ella siente una rivalidad, un goce, y, ¿no? Esta cuestión erótica, dice Lacan, ¿no? En la psicosis, donde hay que sacarse ese goce, o sea, me parece, por eso donde ella se rasca, es como sacarse ese goce, eligió un lugar cercano al ojo, ¿no? Y cómo se tiene que sacar, insisto, yo pienso en Edipo ahí, ¿no? Por esta cuestión del goce y de lo sexual y de la trama incestuosa con un otro. Entonces me parece ya sí, ahora cerrar, estos episodios psicóticos que ella tiene, ¿no? El desvanecimiento y el desencadenamiento, y qué hacer con eso, matar, ¿no? En este caso, son el impulso de eso sexual que no puede enmarcar en un plano neurótico. Por eso las alucinaciones también son brillantes, y por eso Polanski nos muestra de esta película una sexualidad, o sea, el plano sexual, pero en el grado máximo del desgarramiento, ¿no? El grado máximo de qué hacemos cuando el otro nos quiere convocar como objeto de deseo, pero que en un psicótico aparece como objeto de goce. Entonces, ahora sí, finalizando, acá, en vez de, o sea, ella reactualiza un trauma, por eso traigo a Freud, ¿no? Infantil, por eso traigo el retrato de esa foto y la mirada dirigida a un adulto, en tanto ley, un padre que es la ley, no que la transmite, que es la ley, ese departamento, esa casa, que se le torna asfixiante. Pero acá, insisto, se trata de psicosis, neurosis, es decir, por eso este seminario habla de la constitución de un otro, o sea, el vínculo de un sujeto y los avatares. Por supuesto acá los avatares son psicosis, neurosis, perversiones y demás. Como Freud acá trabaja la sexualidad, como Polanski la muestra a cielo descubierto, a grieta abierta, ¿no? A grieta totalmente descarnada, y cómo responsabilizarnos nosotros de un goce, porque cuando uno va, pensando un poquitito, ya que hablamos del departamento, pienso en un consultorio, ¿no? Un paciente siempre, sea neurótico, psicótico, viene gozado con un otro, se arma un síntoma a partir, o sea, anudado a las marcas del otro, de un otro, viene con un síntoma, no sé qué me pasa, ¿no? Y el traspiés, o sea, que el síntoma es una formación del inconsciente lo más duradero, y viene con este goce del otro. Bueno, entonces, en un análisis, como en esta película, que bueno, este personaje desvanecido no puede hacerse cargo, nosotros nos tenemos que hacer cargo de los modos de gozar. Porque, o sea, en principio venimos como víctimas, ¿no? Como las histéricas freudianas, soy abusada por un padre, soy abusada por el otro, hasta que Freud habla de la causalidad y de la tela simbólica, para hablar ahí, insisto, del complejo de Edipo, y arma las fantasías, uno arma siempre el fantasma en relación con el otro, ¿no? Esta tela que nos muestra la película da cuenta de eso, o sea, nosotros nos armamos una realidad, que en este caso alucinada, pero vivida totalmente en carne, en carne y visual y todo, ¿no? En Carol, ¿cómo nos hacemos responsables de un goce? Es decir, nadie está exento, insisto, de la sexualidad,
pero ¿cómo hacemos de ese trauma algo más habitable, ¿no? O sea, un departamento donde no se nos venga encima. Listo. Queremos agradecer a todos la concurrencia a este ciclo de cine. Queremos, desde la Comisión de Cultura, agradecer a Daniela y a Gustavo, que realmente han sido brillantes en todo lo que nos han aportado. Hemos aprendido mucho de cine, de psicoanálisis. Y les queremos decir que el año que viene el ciclo de cine va a continuar, supongo que en el primer semestre, o todo el año, no sé. Sorpresa. El ciclo de cine va a continuar con ellos, así que están invitados. Les queremos decir que cuando los psicólogos reciban los mails con la invitación, los transmitan a otros conocidos, porque esta es una actividad abierta a la comunidad, una actividad de extensión a la comunidad. Bueno, disculpame, me estaba dando la espalda. Hablen bien de nosotros. ¿Tienen algo para decir, alguna pregunta, alguna inquietud sobre qué temas trabajar el año próximo? Si les gustaría abordar alguna temática en especial o dejamos que ellos... Yo quiero trabajar. ellos se organicen. Bueno, los escuchamos. Que ellos se organicen. ¿Cómo? Que ellos se organicen. Gracias, después te pago. Bueno, será comedia como la que vimos. Bueno, yo ya te lo dije, Gustavo. Haremos una comedia para preparar. Una comedia. Una comedia. Algo de Woody Allen. Algo terrible. Muy bueno, pero terrible. Sí, no, seguramente lo que